Parece ser que desde pequeño buscaba explicaciones y tenía preguntas, especialmente preguntas sobre temas fuertes. Pienso que inconscientemente, por ejemplo, preguntarse por qué se separan los padres, por qué se separan las parejas, debido a la separación de mis papás. Eso por un lado. Los cuestionamientos y la falta de respuestas generan mucha más curiosidad. Y por supuesto, al no tener contestaciones o respuestas adecuadas, pues parece que como que la mente alimenta a una mayor curiosidad y despejar aquellas cuestiones. Y bueno, parece que es como una semilla de cuestionamientos, una semilla, como que plantas una semilla de un árbol de preguntas, o sea, que crece en ti un árbol de preguntas. Y eso, una vez que se plantó la semilla, pues crece y crece y crece y no termina el árbol de crecer y de cuestionamientos. Es un árbol que no muere, es un árbol que no envejece, es un árbol que está constantemente floreciendo. Quiero decir que las preguntas y los cuestionamientos siempre están existiendo hasta la vez. Entonces, y a partir de allí también buscar las soluciones. Claro, más fuertes son los cuestionamientos. Hay más preguntas que respuestas, sería por aquí la tendencia filosófica o el planteamiento. Y hay cosas diferentes. Como digo, estoy planteando algo diferente. Voy a pausar porque tenía otra idea mucho más sustanciosa todavía. Debo recordarla. No lo recuerdo muy bien, pero partiendo desde las premisas anteriores, eh, de alguna forma decir que las fronteras de la psicología humana y la psicología y psiquiatría, todavía está en pañales. Hay muchas cosas que redescubrir, como ya antes lo habíamos mencionado y teníamos las sospechas, las dudas, de que la psicología y la psiquiatría están eh, limitadas por el neoliberalismo. O sea, quieren eh, adiestrar o monopolizar o manipular nuestras mentes, nuestra psique, desde el aspecto neoliberal hasta ahora, por lo menos, que se está en la lucha de romper esas estructuras de manipulación psicológica del neoliberalismo. Entonces, la psicología ha tenido la tendencia a favorecer proyectos neoliberales y capitalistas. Entonces, se está buscando, luchando o llegando tal vez a un equilibrio que sea más adecuado para los humanos. Personalmente estamos en esa lucha con esto que se considera que hay emociones fuertes, planteando como amor. Eh, Caramba, hay el complejo de Edipo, existe el complejo de Electra, y pienso que debe haber una postura psicológica y psiquiátrica que vaya al sentido contrario también. Bueno, se le considera negativo, y yo pienso que es negativo, aquellas posturas que le enfocan desde el aspecto que daña a la pedofilia y a la pederastia. Totalmente de acuerdo y sin duda. Eh, pero dentro de la psicología se lo ha enfocado o se lo ha pretendido enfocar siempre desde el lado negativo. Quiero decir que si para el estudio psicológico del complejo de Electra y el complejo de Edipo, incluso también el complejo este de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo, que también ahí yo veo que hay posturas desde el neoliberalismo,
para enfocar a lo que es el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo como que para que, o sea, como que para defender al neoliberalismo. Y ese tampoco debe ser el enfoque correcto desde un punto equilibrado de la psicología desde la psicología y la psiquiatría. O sea, poner como que el síndrome de Estocolmo es que la víctima se llegue a enamorar o se pone condescendiente o se alinea con las posturas de los secuestradores. O sea, la secuestrada o el secuestrado se alinea con... ¿Por qué? Porque, o sea, es como que el neoliberalismo lo utilizó para atacar al socialismo o al comunismo o a los grupos que estaban, digamos, que no estaban de acuerdo con el neoliberalismo o algo así. Bueno, por allí, por ese lado. Entonces, de igual forma que el complejo de Electra y el complejo de Edipo, pues debería haber la parte contraria. Obviamente, descartando o sea, y digamos, siendo fuertes en contra de los abusos y de lo que ya rompe, digamos, lo físico lo que puede llegar a hacer daño. Entonces, si hay el complejo de Electra, si hay el complejo de Edipo, pues podría existir el complejo al contrario, ¿no? Digamos de que el padre se enamore de la hija o la madre se enamore del hijo. Qué complejo sería, porque o sea, la psicología, la psiquiatría nos vienen a poner como pederastas. Bueno, en este caso también entraría el fenómeno del incesto. O sea, que obviamente es malo, es negativo. Nadie está diciendo que no. Pero cuando no traspasa los límites, o sea, debe haber una explicación psicológica y psiquiátrica. Porque aquí viene el otro detalle. O sea, porque todas estas cuestiones, cuando se trata de lo negativo, le aplican solamente para los pobres. O sea, la gente pobre, la gente humilde, o la gente que no es preparada, la gente que no tiene títulos, la gente que no tiene altos rangos, la gente que no son de la élite, o la gente que no es muy preparada, o en este caso o adultos. Porque hay adultos que pueden llegar a ser como niños. Hay gente con títulos que puede ser ignorante. Pero, o sea, cuando se trata de aplicar leyes, se las aplica solamente a la gente de estratos bajos. Entonces, por ese lado lo enfocamos. Entonces, debe haber un complejo donde que, no sé, obviamente yo no soy un estudioso, no soy alguien que, pero, obviamente, siempre poniendo en connotación de que el neoliberalismo ha sido el que ha manejado la psicología. O sea, no estamos, digamos, hablando a incoherencias porque la política eh, eh, de los líderes mundiales ha establecido ciertas políticas y ha influido en la academia, incluso para llevar a aceptar al neoliberalismo. Entonces, proponemos nuevos estudios, proponemos nuevas posturas o por lo menos consideraciones de aspectos nuevos. No se trata de hacer solamente un contrapeso por así a la academia, porque la academia, estamos viendo con el caso de Diana Salazar, el tema del presunto plagio o del plagio y la Universidad Central. Estamos viendo que se está minando la credibilidad de la academia en lo que respecta al Ecuador. Por defender políticamente, por defender cuestiones de falta de capacidades, están entrando en el desprestigio de la academia. No debería ser así. Claro, estamos de acuerdo que Diana Salazar no ha de haber sido la única que plagió,
porque si es que vamos por ese lado, tendría que investigarse muchísimas otras tesis realizadas por muchos estudiantes. Y yo, por ejemplo, de muchos personajes que han estudiado en la Universidad Central y que son importantes a nivel del Ecuador, personajes importantes por política, por diferentes aspectos, con sus nombres a nivel del Ecuador, pues deben tener también las mismas fallas. Y entonces, porque, o sea, hasta lo que nosotros percibimos, aún sin haber pisado aulas universitarias, notamos que no tienen una capacidad, porque si no, o sea, todos los que tienen títulos universitarios, y hay miles y hay millones, nuestro país debería ser una potencia mundial. Nuestro país debería ser una potencia mundial. Ahora que no haya esa capacidad o que no haya habido esa capacidad suficiente para desarrollar verdaderos profesionales, eso es otra cosa. Pero definitivamente lo que nos está enseñando las enseñanzas que nos está dejando las actividades políticas y incluso de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se prestan, por ejemplo, en este momento político que vive el Ecuador, se está prestando para defenderle a Diana Salazar. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que los medios de comunicación, la misma universidad, en este caso la Universidad Central, y claro, no dudamos que en otras universidades también deba o pueda estar pasando lo mismo. No hay una rigurosidad académica y el desprestigio obviamente de la academia. Ya hemos manifestado, por ejemplo, también con respecto a otros temas, en la Academia de Historia del Ecuador. Es increíble cómo existen personajes allí que no tienen la solvencia profesional o solvencia no solo de títulos, sino de capacidades. Porque usted le detecta a un ser humano cuando expresa sus palabras y, por ejemplo, no, aquí me pueden decir, ese insultador, ese mal hablado, como lo dijo el señor, siempre me olvido el apellido de un señor ya maduro de edad de RTS que pasa las noticias, no me acuerdo si es Rosemena o Vaquerizo, es el que le suplió al señor Gavilanes que daba noticias en RTS. Y él dice, no hay malas palabras, dice, no hay malas palabras. Y ahí ponía ejemplos de Gabriel García Márquez y de poetas extraordinarios que han utilizado lo que muchos se llama, de lo que la sociedad llama a veces malas palabras. Y hablaba también de hipocresía aquellos que condenan el uso de expresiones fuertes o de lo que se considera malas palabras. Entonces, como humanidad todavía tenemos que llegar a nuevas posturas. O sea, nosotros ya tenemos nuestra edad. Y la juventud debe plantearse estos cuestionamientos que el neoliberalismo nos ha impuesto hasta ahora. No digo que el socialismo sea perfecto, ¿no? Obviamente que no. Pero sí debe caminar para menos errores que los que cometió el neoliberalismo internacional. Se me fue la esencia donde que yo estaba proponiendo algo diferente. Como digo, ¿no? Después de la contraparte al complejo de Electra, al complejo de Edipo, bueno, hay muchas otras cosas más que la psicología debe cambiar. O sea, me refiero a la psicología como materia, no. A la psicología, a la psiquiatría también como materia que debe cambiar. O sea, debemos como seres humanos, porque hay planteamientos, porque es que no pueden hablarnos de psicología y de psiquiatría del lado occidental, porque sí, o sea, venimos, los fundados, se ha manejado desde siempre, ¿no? Como psique, como alma desde la época de los griegos, quién sabe de los asirios, quién sabe de los arameos, quién sabe de mucho más de los sumerios. Pero como psiquiatría moderna, occidentalizada,
Y de imposición, solamente lo que dice Sigmund Freud o lo que dice Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer y otros grandes pensadores que nadie les quita méritos. Pero no podemos imponer, digamos, como psiquiatría, como materia de psiquiatría o como materia de psicología, por ejemplo, la psique que tienen los pueblos originarios. Entonces es otro planteamiento de posturas vanguardistas hacia el respeto de la psique, porque psique también le consideraban hasta alma, psique el pensamiento, psique el sentimiento y cosas de ese tipo. Entonces debemos, como seres humanos, plantear posturas vanguardistas, nuevas, donde que se debe respetar la individualidad de grupos étnicos. A ver, ¿cómo? No sería individualidad, podríamos como un individuo, como uno solo, como un ser humano. Me refiero a como grupo, a respetar las idiosincrasias como grupos y todo eso. Obviamente, aceptar la modernidad, ser parte, porque algunos idiotas, por ejemplo, creyéndose los grandes mestizos que critican porque un guaraní, porque un indígena llega a hablar inglés, francés o italiano. Les va a doler a ellos. Nosotros no estamos en contra de ese tipo de progresos, ¿verdad? Y eso es una forma despectiva que utilizan estos. Y es simple y sencillamente porque nosotros en nuestras redes sociales que nos vimos obligados a utilizar seudónimo como Jumandi Roca y Jumandi Rock, o sea, porque le puse todo, o sea, porque obviamente quienes manejan todo han sido los gringos y quienes, especialmente Estados Unidos, ¿no? Y rock es roca en inglés. Y también porque tiene connotación de rock, de rebeldía. No la rebeldía de los hippies, de la droga, de la marihuana, en las épocas de las guerras de Vietnam y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un shock emocional para el mundo, la Segunda Guerra Mundial, tanto como la Primera. Entonces de ahí salieron esas desvirtualizaciones, ¿verdad? Igual que en la Guerra de Vietnam, las drogas y todas esas cuestiones. Entonces yo le planteo estas cuestiones así, tanto diferentes. Entonces, en nuestro seudónimo, que porque nos destruyeron todo lo que teníamos original, pues, lo que estaba con nuestros nombres, con nuestros datos verídicos, certeros, entonces tocaba utilizar seudónimos para salvar nuestro pellejo y para luchar en contra de la corrupción y el narcotráfico, que ha sido nuestra lucha fuerte. Entonces tratan de criticar porque le ponemos la imagen de Rumiñahui. Porque antes teníamos con otras imágenes en otras cuentas, pero nos eliminaron. Uy, pues una infinidad tremenda de que nos eliminaron. Trabajos literarios que tuvimos. Un trabajo con 150 poesías y poemas. Un trabajo con 100 y más. Creo que bordeaban alrededor de 180. Y eso, lo único que tenía era como respaldo digitalmente. Porque pude hacerlo. Y se llamaba, no es poesía, es sentimiento, se llamaba el trabajo aquel. Donde que reunía yo trabajo de 15, de casi 20 años de poesía. Y me lo mandaron atrás y no puedo recuperarlo. Es como haberme matado un hijo, es como haberme matado alguien al amor de mi vida. Sí, y ese duelo todavía lo tengo y me duele, así como me duele este amor, así como me duele este amor por alguien especial, así como me duele este amor por ella. Así también me dolió cuando por la persecución política, por la infraneuronal persecución que en los cerebros de los políticos, de la gente del TENA especialmente, nos botaron al tacho de la basura. Y así es como han eliminado
pensamientos de seres humanos en el planeta, en el mundo. Entonces,